ver, pongamos un par de cosas en claro. La teoría de la evolución es falsa y el cambio climático también. La Tierra es plana y el hombre nunca viajó a la Luna. Las vacunas causan autismo y la homeopatía funciona. Y la evidencia para todo eso fue escondida o destruida, como parte de una conspiración mundial, perpetrada por los verdaderos villanos de la historia universal. Los judíos, quienes en realidad son reptilianos disfrazados. Todo eso que acaban de escuchar forma parte de lo que ha pasado a llamarse teorías conspirativas. Para los que no me conocen bien o llegan por primera vez a mi canal, les aclaro que no soy partidario de ninguna de ellas. Y si vos tampoco las crees, te recomiendo suscribirte a mi canal. Soy Alejandro, bienvenidos a este episodio de Otro Blog. Ok, este episodio es un refrito de un blog que escribí hace mucho tiempo acerca de las teorías conspiranoicas, o mejor dicho, sobre los conspiranoicos. A mí no me interesa mucho si lo que creen es verdad o no, excepto cuando sus creencias son un riesgo para los demás, como por ejemplo no vacunar a tus hijos. Lo que siempre me llamó la atención es por qué este tipo de personajes existe, es decir, cómo se crean y se expanden sus ideas, y en última instancia, cómo podemos comunicarnos con ellos. En primer lugar, ¿qué es una teoría conspirativa? Una teoría conspirativa es una explicación alternativa a la versión oficial acerca de un evento o una sucesión de hechos. Como parte de esa explicación, se asegura que hay un grupo de poder, los conspiradores, que por intereses económicos o de dominación ocultan la verdad, una verdad que el conspiranoico conoce, aunque su evidencia haya sido destruida o permanezca oculta. ¿Pero no deberían llamarse hipótesis conspirativas? Sí, pero por cuestiones divulgativas vamos a mantener la nomenclatura oficial. En general, estas teorías se apoyan en argumentos débiles y fácilmente refutables, en evidencia que convenientemente ha desaparecido, o bien en una crítica a la versión oficial, que normalmente incurre en todo tipo de falacias lógicas, como puede ser el hombre de paja o el llamado a la ignorancia. Y doy fe de esto porque leí muchos argumentos antivacunas o antievolución, y todos dejan ver que en mayor o menor medida, en algún punto, no se comprende completamente el fenómeno que se está atacando. El enorme atractivo de las teorías conspirativas reside en que si uno cree firmemente en ellas, puede pensar: A. Que forma parte de un grupo selecto con acceso a información que la masa ignora. B. Que muchas dificultades o desafíos de la propia vida se deben a condiciones que escapan al poder propio, pues fueron orquestadas por los conspiradores. C. Que el cambio necesario en la sociedad depende de la divulgación de esta información y que posterior a su aceptación llegará el reconocimiento, para uno y para sus aliados, los que siempre supieron la verdad y la sacaron a la luz. Esto pone al conspiranoico en el papel de héroe de una causa, con la imaginada posibilidad de convertirse también en un mártir de la misma. En mayo de 2017 se publicó en el Journal Europeo de Psicología Social un estudio con un provocador título: Demasiado especial para ser engañado. En este, los sujetos tomaban una encuesta diseñada para medir su deseo de singularidad y por otro lado tenían que escribir un ensayo acerca de la importancia del pensamiento crítico. Los resultados mostraron que en general, los que demuestran más necesidad de sentirse especiales también eran propensos a creer en varias teorías conspirativas. Parece que parte de lo que motiva el respaldo a esas creencias irracionales es ese deseo de unicidad, de sobresalir entre la multitud. Diferentes estudios documentaron también que entre los conspiranoicos se suele observar indicadores de narcisismo, bajo nivel de pensamiento analítico y una tendencia a ver patrones entre objetos no relacionados, agrupados intencionalmente por los investigadores. Ahora, ¿puede combatirse este fenómeno? Sí. Y la respuesta no es ninguna sorpresa: educación. En investigaciones llevadas a cabo en 2017 se vio, por ejemplo, que entre los sujetos estudiados egresados de escuela secundaria en Estados Unidos, un 42% mostraba predisposición para creer en teorías conspirativas, mientras que entre los universitarios el porcentaje cae significativamente a un 23%. De todas maneras, eso representa casi 1 de cada 5 entre los graduados universitarios, que no deja de ser una cifra alarmante. Ahora, ¿se puede revertir esta forma de pensar? Bueno, primero tengamos en cuenta que como cualquier otra persona, el conspiranoico tiene un cerebro cableado para no cambiar de opinión. No quiero. Sin importar cuántos argumentos se le presenten, va a seleccionar hábilmente las partes de información que le sirven para mantenerse en su postura. Y si nosotros lo criticamos abiertamente, eso solamente va a ser una prueba de cuánto nos tiene dominados a nosotros. Pero en última instancia, ¿cómo nos comunicamos con uno de estos personajes si nos toca enfrentarnos a uno de ellos hoy? Yo hace poco me enteré que un conocido es terraplanista. Bueno, a partir de ahora dejo de lado todas las citas a investigaciones. Esto es mi opinión 100% subjetiva. Mis 4 pasos para discutir con un conspiranoico. Número 1. Identifica si la creencia es indiscutiblemente falsa. ¿A qué me refiero?
Las conspiraciones políticas, por ejemplo, son tan complicadas como la realidad política. No es tan fácil demostrar la verdad ahí como demostrar la curvatura de la Tierra. Si no hay una buena chance de demostrar tu postura en base a evidencia, quizás ni siquiera debas empezar la discusión. Número 2. Asegúrate de tener una buena razón para discutir. Confirmado el error, pregúntate si la creencia de esta persona realmente te afecta. Quiero decir, un amigo que cree que la Tierra es plana o que la Antártida es una base extraterrestre no es tan peligrosa como un tipo que decide no vacunar a sus hijos. Última oportunidad para evitar la discusión. Número 3. Prepara tu caso. Nosotros, los racionales, muchas veces no tomamos en cuenta de que damos muchas cosas por sabidas. Confiamos en un determinado sistema lógico, confiamos en el paradigma científico vigente, y podemos estar defendiendo un tipo de conocimiento que, si bien es cierto, no sabemos explicar en detalle. Desde luego no hace falta ser un experto en ondas gravitacionales para saber que si te tiras de un balcón, la gravedad se encarga de que la pases mal. Pero cuando estás discutiendo con gente que te niega la ciencia más básica... Sí, los terraplanistas niegan la gravedad. Bien vale armarse con una batería de argumentos para no quedarse sin letra en ningún momento. Número 4. Sé amable. Esto es importantísimo, sobre todo si estás hablando con alguien que te importa emocionalmente. Busca el diálogo, no ataques directamente. No hagas que el otro piense que si cambia de opinión queda como un tonto. Si lo pones a la defensiva, no hay vuelta atrás. Demostrá interés en su punto de vista, pedile que te explique los mecanismos por los cuales llega a sus conclusiones. La forma más fácil de cambiar de idea para cualquier persona es sentir que es fruto de un razonamiento propio o bien de un diálogo. A nadie le gusta que se le impongan verdades. Cosa que de cierta manera estoy haciendo con mis videos. Además, todos tenemos sesgos e incurrimos en falacias. Muchas veces hasta que se nos da la oportunidad de descubrirlas por cuenta propia. Cuando para transmitir nuestras ideas, primero nos vemos obligados a examinarlas y ponerlas a prueba. Y en una discusión de esta naturaleza, la coherencia de tu postura es vital. Eso es todo por hoy y espero que les haya gustado. En la descripción les dejo links relacionados con el tema de hoy. Por acá tienen los canales y videos recomendados. No se olviden de suscribirse, seguirme en Facebook y en Instagram, compartir este video. Nos vemos la próxima. Chao.